Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la jerarquía de los valores y la ética. Para esto hemos escogido un tema de exposición referente a un hecho que aconteció en el país. Preguntas hechas por el periodista Andrés Carrión a la medallista olímpica Neisida Holmes. El periodista, en una entrevista que se suscitó el pasado domingo 15 de agosto, le preguntó a la medallista olímpica qué tal eres para cocinar y lavar los platos. Esto causó que el presentador fuera el centro de críticas en redes sociales por realizar estas preguntas con tintes o de índole sexistas a la medallista olímpica. Las preguntas fueron realizadas fuera del hilo conductor que llevaba la entrevista, ya que la medallista se encontraba hablando sobre los sucesos deportivos en los que se había visto involucrada. En dicha entrevista, el periodista interrumpió a la medallista olímpica para preguntarle qué tal eres para cocinar. La medallista, un poco fuera de sitio, respondió al comentario, al cuestionamiento del presentador, pero mientras estaba respondiendo, otra vez se vio interrumpida para otra pregunta del presentador, quien le preguntó qué te salía bien, haciendo referencia a la cocina, qué le salía bien en la cocina. La medallista respondió y la última pregunta de la entrevista hecha por el presentador Andrés Carrión fue para lavar platos, alegando qué tal es la medallista olímpica para lavar platos. Los valores éticos y morales. Luego de haber visto el caso del periodista Andrés Carrión, que claramente está cometiendo un hecho antiético y antimoral. ¿Por qué? Porque dentro de la rama del periodismo, para realizar entrevistas o difundir noticias, se debe manejar un sentido crítico muy elevado. Como base primordial del trabajo del periodista es que tenga sentido ético, sea prudente y que acate un sentido de moral bastante elevado. El periodista Andrés Carrión fue el centro de críticas por eso mismo, por el hecho de que pudo interpretarse las preguntas que por el hecho de ser mujer, la medallista olímpica debería tener o que hacer es tareas en la cocina. Por eso consta como un hecho de baja moral, ya que siendo medallista olímpica, llegando de los Juegos Olímpicos que se suscitaron en Tokio, se recibe los cuestionamientos del periodista en vez de profundizar dentro de la vida deportiva para profundizar en los hechos que lograron que la medallista llegue al podio más alto, ganando medallas de oro, se hacen cuestionamientos como ese tipo de preguntas, de qué tal eres para cocinar, y qué te sale bien en la cocina, descentrando el sentido de la entrevista, quizá para crear controversia en redes sociales que lo logró, o simplemente para descontextualizar la entrevista. Los periodistas, para realizar entrevistas, en primer lugar, se debe realizar un cuestionario previo. En el cuestionario previo se debe establecer las preguntas a realizar. Estas preguntas se deben de realizar de forma estricta en base al tema a tratar dentro de la entrevista. Y se debe respetar los lineamientos, en este caso lineamientos meramente deportivos, dentro de la entrevista con la medallista olímpica. Por eso es importante que los estudiantes de periodismo y los periodistas como tal manejen criterios de morales muy éticos para no verse envuelto en este tipo de polémicas, ya que el presentador Andrés Carrión fue criticado en redes sociales por realizar este tipo de preguntas, que por el hecho de ser mujer, la medallista olímpica debería realizar labores en la cocina y cosas así, que fue lo que se interpretó en las redes sociales.